Bienvenidos al seminario sobre la inteligencia artificial. En esta oportunidad, los profesores María Aparicio, Neris Castillo, Irán Gómez y Eduardo Gómez compartiremos con ustedes la revisión realizada sobre el tema del Machine Learning o el aprendizaje automático. Durante la presentación plantearemos algunas ideas introductorias que nos permitirán contextualizar su emergencia y desarrollo. Le hablaremos además de su origen y evolución y presentaremos algunas definiciones, cómo se logra, los tipos de aprendizaje automático, su importancia, beneficios, aplicabilidad y su proyección a futuro. Vivimos en una época en la que la producción de la información se ha vuelto inconmensurable. Lo señalado ha sido impulsado por el desarrollo tecnológico y la constante creación de computadoras y otros dispositivos capaces de recoger, procesar y transmitir gran cantidad de información sobre el entorno. Aunado a este hecho, esos dispositivos pueden conectarse, tienen la capacidad de conectarse a Internet, incrementando de manera abrupta la generación de una invaluable cantidad de información, de la cual no es posible tener un absoluto control. Esto quiere decir que en este aumento exponencial del volumen y la variedad de información generada, surge también la necesidad de llevar a cabo un almacenamiento masivo de los datos y con ello el interés por analizar, interpretar y extraer información útil de los mismos con el objetivo de obtener conocimiento. Esto se convierte en un problema al no poder ser manejada toda esta información a través de los sistemas tradicionales de almacenamiento, los cuales no tienen la capacidad para procesarla correctamente, lo que causa inconvenientes en su rendimiento. A este conjunto de datos cuyo tamaño va mucho más allá de la capacidad de las herramientas típicas de software de base de datos, para almacenar, gestionar y analizar esa información se le denomina Big Data. En este mismo contexto surge el concepto de minería de datos, definido como ese proceso de extracción de conocimiento útil y comprensible a partir de grandes cantidades de datos almacenados en distintos formatos. De acuerdo con esto, la tarea primordial de la minería de datos pues, es encontrar esos modelos inteligibles a partir de la información que van a posibilitar el hallazgo de aquellos aspectos previamente desconocidos sobre los mismos. Para ejecutar este proceso de extracción del conocimiento o minería de datos, una de las posibilidades más populares es la aplicación del aprendizaje automático o el Machine Learning, una de las ramas de la inteligencia artificial mayormente desarrollada. De acuerdo con esto, pues podemos señalar que entre los aspectos que mayormente han impulsado el desarrollo y la evolución del aprendizaje automático se encuentran, por un lado, la cuarta revolución industrial, que llevó a una evolución sin precedentes en cuanto a la generación y el almacenamiento de la información. Esto ha permitido el desarrollo de algoritmos que utilizan datos para imitar la forma en la que los humanos aprendemos y mejorar ese aprendizaje de manera gradual y con mayor precisión. También la necesidad de lograr la capacidad de aplicar datos complicados al Big Data impulsó y de manera automática ha impulsado el desarrollo del aprendizaje automático de una forma rápida e interactiva. Esto ha logrado que recientemente se señale que mientras mayor sea la cantidad de información que sea manejada, más eficaz será el proceso de entrenamiento y de preparación de la inteligencia artificial. O sea, en la medida que se alimente y se nutra con mayor cantidad de información la inteligencia, pues ella será, valga la redundancia, mucho más inteligente. Tanto la investigación como el desarrollo tecnológico también han impactado de manera fundamental ese proceso de transformación, el proceso de crecimiento del Machine Learning. Gracias también a las aplicaciones en la práctica del aprendizaje automático, pues este se ha extendido tanto que puede encontrarse en casi cualquier sector y los resultados que ofrece son trascendental, que puso el foco en el aprendizaje automático ocurrido en el año 2016, cuando la inteligencia artificial AlphaGo de Google fue capaz de hacer historia derrotando a uno de los mejores jugadores de Go del mundo.
Todos estos aspectos han permitido que el aprendizaje automático evolucione y se desarrolle abriendo nuevas posibilidades en diversos campos. Pero, ¿qué es eso del aprendizaje automático? ¿A qué nos estamos refiriendo con el Machine Learning? Pues existen diversas fuentes que consideran que el aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de los sistemas que pueden aprender desde los datos. En lugar de ser programados explícitamente para realizar una tarea, estos sistemas, estas máquinas son entrenadas utilizando grandes cantidades de datos y algoritmos que les permiten mejorar su rendimiento con el tiempo. Quiere decir que el aprendizaje automático se basa pues en el concepto de que las máquinas deben ser capaces de aprender y de adaptarse a través de la experiencia, al igual que los humanos, o en semejanza a los humanos. Esto se logra mediante la creación de algoritmos que pueden reconocer patrones y aprender de ellos, lo que permite a las máquinas realizar tareas sin ser programadas de manera específica. A propósito de esto, podemos revisar algunas definiciones importantes, como la de Arthur Samuel, en 1959, uno de los pioneros del aprendizaje automático, quien estableció una definición muy general de esta rama, pero significativa, exponiendo que el Machine Learning es ese campo de estudio que da a las computadoras la capacidad de aprender sin estar programadas de manera explícita. Esto también coincide con el planteamiento de Grom en el año 2017, quien plantea que el aprendizaje automático es esa ciencia o ese arte de programar computadoras para que puedan aprender de los datos y cuyo objetivo pues es que estas máquinas logren aprender de manera automática, sin intervención humana y sin programación alguna. Para Ramos Fernández, en el 2019, el aprendizaje automático fue planteado como la aplicación sistemática de algoritmos para sintetizar de forma automática las relaciones subyacentes en un conjunto de datos proporcionados en forma de ejemplos a través de una fase de entrenamiento, de tal forma que en el futuro se utilice esta información para la ejecución de predicciones de eventos desconocidos y una mejor toma de decisiones. Empresas como Algotime en el año 2022 plantearon que el Machine Learning como una rama de la inteligencia artificial representa una inteligencia artificial pero que es autónoma y esta permite a las máquinas aprender a partir de experiencias con grandes cantidades de datos. Esto coincide con las otras definiciones, sin tener que ser programadas para ello. Estas máquinas tienen la capacidad de sintetizar e interpretar información para el entendimiento humano, de acuerdo con unos parámetros que ciertamente están establecidos y ayudando a ahorrar tiempo, disminuyendo errores, creando acciones preventivas y automatizando procesos en grandes operaciones y empresas. De igual modo, autores como Soria y otros colaboradores plantean que el aprendizaje automatizado o automático o el Machine Learning es esa disciplina dentro de la ciencia de los datos que va a permitir a las máquinas aprender sin ser programadas sin reglas específicas. Para estos autores, pues el Machine Learning debe partir de la aplicación de estadísticas para las inferencias en cuanto a las propiedades y otros métodos matemáticos para detectar esos patrones en los datos que le van a permitir hacer predicciones e incluso tomar decisiones de manera autónoma. En cuanto al origen y la evolución del aprendizaje automático, pues autores señalan o lo reconocen como ese maestro en el reconocimiento de los patrones. A pesar de que el crecimiento y la popularidad en los últimos años del Machine Learning, a pesar de que ha crecido mucho y que se ha hecho tan popular, esta no es una herramienta nueva. Según algunos investigadores del tema, ubican su emergencia en la construcción del modelo computacional creado por Turing en el año 1936, lo que por eso ha sido considerado como el padre de la inteligencia artificial, pero no ha sido esto tan real porque ya algunos también han rastreado que la inteligencia artificial, específicamente el Machine Learning, ha aparecido en otras experiencias que han sido documentadas
y que revelan una etapa prehistórica de la inteligencia artificial. Esto ocurrió entre los años 1700 y 1900, ¿no? Un hito específico es, por ejemplo, el aporte de Thomas Page, quien en el siglo XVIII sentó las bases para la estadística para desarrollar este tipo de tecnología. No obstante, pues el Machine Learning académicamente ha sido localizado su origen en la década de los 50 y los 60, el tratamiento como tal del Machine Learning, como ese proceso de innovación, ¿no? Y desarrollo dentro del campo de la inteligencia artificial. En este tiempo, el aprendizaje automático se centró principalmente en el contexto de las máquinas que podían imitar el comportamiento humano. Es por eso que el aporte de Turing relacionado con la máquina universal que podría aprender y mejorar el tiempo, pues constituyó un hito de gran significado. Sin embargo, durante el periodo de los años 70 y 1980, este aprendizaje automático o Machine Learning experimentó un crecimiento muy significativo con avances en áreas como el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado y el procesamiento del lenguaje natural. Estos avances fueron de los más importantes que se ubican en el desarrollo de los primeros algoritmos del aprendizaje automático. Y este es el caso en particular del algoritmo de clasificación y regresión de CART y el algoritmo de vecinos más cercanos KNN. Posteriormente se dice, ¿no?, que estos avances, aunque no permitieron una expansión tan significativa como la actual, pues sentaron las bases para un desarrollo muchísimo más rápido que se generaría en las décadas siguientes, como lo observamos, por ejemplo, en los años 1990 y el año 2000. Con el advenimiento del Internet, pues el aumento de la disponibilidad de estos datos para el aprendizaje automático comenzó a despegar, pues se impulsó a raíz del volumen de información que se generó y la emergencia de la sociedad del conocimiento. Se desarrollaron algoritmos más avanzados como las máquinas de vectores de soporte, los árboles de decisión, y también se localizan avances en áreas como el aprendizaje profundo, el aprendizaje por refuerzo y la minería de datos. Finalmente, a partir de 2010 hasta el presente, este aprendizaje automático se ha convertido pues, en una parte integral de muchas industrias, tiene diversas aplicaciones, desde la recomendación para la elaboración de productos hasta la conducción automatizada de los procesos. Estos avances de carácter exponencial están ligados al desarrollo de la tecnología y a la disponibilidad de grandes cantidades de datos, lo que ha permitido el desarrollo de técnicas de aprendizaje profundo, la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural y por último, pues la robótica. Todo ello ha llevado a un aprendizaje automático que ha crecido de manera también exponencial y que se ubica hoy en muy altos niveles, a nuevas alturas. Para continuar con la exposición del Machine Learning, por acá le habla el profesor Eduardo Gómez. Continuaremos con la programación versus entrenamiento. La programación ofrece los modelos de Machine Learning, un medio para interactuar con el mundo real y brinda una estructura para desarrollar aplicaciones inteligentes y adaptativas. Por otro lado, el Machine Learning infunde la programación con la capacidad de aprender, adaptarse y mejorar con el tiempo. Ahora bien, ¿cómo funciona la programación para Machine Learning? En el Machine Learning los algoritmos están entrenados para encontrar patrones y correlaciones en grandes datasets y para lograr las mejores decisiones y proyecciones en base a ese análisis. Las aplicaciones de Machine Learning mejoran con el uso y se vuelven más precisas a medida que tienen acceso a más datos. El lenguaje de programación Python es el lenguaje más popular entre los desarrolladores y programadores, tanto novatos como expertos. Otro lenguaje muy utilizado es el C++, el Java y el MATLAB. En cuanto al entrenamiento del modelo de Machine Learning, podemos decir que el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial es un proceso en el que se le enseña al algoritmo a interpretar de manera correcta los datos y a tomar decisiones precisas en base a esos datos.
con el objeto de que solucione ciertas tareas. En el contexto del aprendizaje automático se refiere a un conjunto de datos que se utiliza para entrenar un modelo o algoritmo de aprendizaje automático. Los datos de prueba, validación o testing data son los datos que nos reservamos para comprobar si el modelo que hemos generado a partir de los datos de entrenamiento funciona. Es decir, si las respuestas predichas por el modelo para un caso totalmente nuevo son acertadas o no. Por otro lado, hablaremos sobre los tipos de aprendizaje automático, que son 4. Primeramente hablamos del aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado necesita conjuntos de datos etiquetados, es decir, le decimos al modelo qué es lo que queremos que aprenda. Dependiendo del tipo de etiqueta, dentro del aprendizaje supervisado existen 2 modelos. El modelo de clasificación, que produce como salida una etiqueta discreta, es decir, una etiqueta dentro de un conjunto finito de etiquetas posibles. A su vez, los modelos de clasificación pueden ser binarios, si tenemos que predecir entre 2 clases o etiquetas, enfermedades o no enfermedades, clasificación de correo electrónico como spam o no spam, o los multiclases, cuando se tiene que clasificar más de 2 clases, clasificaciones de imágenes, de animales, análisis de sentimientos, etc. Y el otro modelo es el modelo de regresión, lo cual produce una salida de un valor real. También tenemos el aprendizaje no supervisado. Por su parte, el aprendizaje no supervisado trabaja con datos que no han sido etiquetados. No tenemos una etiqueta que predecir. Estos algoritmos se usan principalmente en tareas donde es necesario analizar los datos para extraer nuevo conocimiento o agrupar entidades por afinidad. Este tipo de aprendizaje también tiene aplicaciones para reducir dimensionalidad o simplificar conjuntos de datos. En el caso de agrupar datos por afinidad, el algoritmo debe definir una métrica de similitud o distancia que le sirva para comparar los datos entre sí. Luego tenemos el aprendizaje semisupervisado. En ocasiones es muy complicado disponer de un conjunto de datos completamente etiquetado. Imaginémonos que somos los dueños de una empresa de fabricación de productos lácteos y queremos estudiar la imagen de marca de nuestra empresa a través de los comentarios que los usuarios han publicado en redes sociales. La idea es crear un modelo que clasifique cada comentario como positivo, negativo o neutro para después hacer el estudio. Lo primero que hacemos es buscar por las redes sociales y recolectar 16.000 mensajes, por ejemplo, donde se mencionan a nuestra empresa. El problema ahora es que no tenemos etiqueta de los datos. Es decir, no sabemos cuál es el sentimiento de cada comentario. Aquí entra en juego el aprendizaje semisupervisado. Este tipo de aprendizaje tiene un poco de los 2 anteriores, es decir, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Por último, tenemos el aprendizaje por refuerzo. Es un método de aprendizaje automático que se basa en recompensar los comportamientos deseados y penalizar los no deseados. Aplicando este método, un agente es capaz de percibir e interpretar el entorno, ejecutar acciones y aprender a través de pruebas y errores. Es un aprendizaje que fija objetivos a largo plazo para obtener una recompensa general máxima y lograr una solución óptima. El juego, por ejemplo, es uno de los campos más utilizados para poner a prueba el aprendizaje por esfuerzo. AlphaGo o Pac-Man son algunos juegos donde se aplica esta técnica. Por acá les habló el profesor Eduardo Gómez. Avancemos, les habla María Aparicio. Quiero compartir con ustedes la importancia, beneficios y aplicabilidad del Machine Learning o aprendizaje automático. Él, por ser esa rama de la inteligencia artificial que va a trabajar con algoritmos y técnicas y que permite que esa máquina aprenda de patrones, tome decisiones sin necesidad de que sea programada explícitamente, es lo que la hace importante y trae grandes beneficios a la vida del ser humano. A raíz del manejo de grandes volúmenes de datos, puede extraer patrones y hacer tendencias significativas. Por ejemplo, en las tareas automatizadas o repetitivas,
el Machine Learning puede automatizar procesos de fabricación, hacer gestión de inventario, mejorar la cadena de suministro. Por lo tanto, en esas tareas que son repetitivas se pueden automatizar, se puede hacer eficiente la toma de decisiones también, de una manera eficiente y precisa. A raíz de la personalización que puede hacer también las organizaciones o las empresas, dar recomendaciones de productos y servicios de manera personalizada al cliente. Por ejemplo, el marketing lo usa mucho como estrategia para mostrar anuncios a los usuarios que han interactuado con su marca o en el sitio web de alguna manera. También la detección de patrones puede predecir tendencias, resultados futuros, basándose en datos históricos. Es más, hace uso de modelos estadísticos para poder predecir esos resultados futuros o poder clasificar datos con categorías específicas. Se puede hacer una previsión de la demanda de algún producto o servicio, se puede hacer pronóstico financiero, análisis de riesgo y, por supuesto, la toma de decisiones empresariales. Por supuesto que eso va a optimizar los procesos en diferentes áreas, como la producción, la logística y la gestión de recursos, lo que se traduce en una mayor eficiencia y reducción de los costos. Ahora bien, entendiendo entonces la gran importancia del Machine Learning, porque analiza datos, permite que esos algoritmos propios del Machine Learning, tales como regresión lineal, árboles de decisión, redes neuronales, ellos son algoritmos, ¿verdad?, que van a permitir extraer patrones y hacer tendencias significativas. Va a permitir procesar esos datos de manera automatizada y, por supuesto, en beneficio de lo que más necesiten las organizaciones, las empresas, educación inclusive. El reconocimiento de voz e imágenes. Esas aplicaciones, por ejemplo, de las redes sociales, el desbloqueo de teléfonos móviles, el sistema de seguridad para identificar y autenticar a las personas, el reconocimiento de voz, por ejemplo, las asistentes virtuales como la tecnología Siri, Alexa, Google Assistant, comprenden y ellos desarrollan comandos de voz que van a permitir adaptarse a los patrones de habla de los usuarios y atender al cliente como si lo estuviese haciendo una persona repetitivamente, o sea, normal. Pues. Allí se habla también de la automatización de tareas. Personaliza las experiencias del usuario, por ejemplo, a través de los chatbots inteligentes. Pueden responder a preguntas comunes o repetitivas, ¿verdad? Permite también brindar mejor servicio al cliente. Se puede dar también como ejemplo la automatización en la traducción automática de un lenguaje a otro. Por ejemplo, el Google Translate utiliza algoritmos, ¿verdad?, para mejorar la predicción de idioma. Se puede también nombrar allí los filtros de spam en los correos que identifican y filtran automáticamente los correos no deseados. ¿Okay? A través también de la aplicación puede darse también en el área de la medicina. ¿Por qué? Porque en investigaciones médicas se permiten trabajar con datos de genética para hacer tratamientos específicos, para monitorear la actividad física, el sueño u otros indicadores de salud que va a permitir identificar patrones que detecten a tiempo enfermedades, ¿ok? Y con esos datos de salud se ayudan entonces en la prevención o diagnóstico a tiempo de enfermedades. También se puede aplicar el Machine Learning en la seguridad cibernética. ¿Por qué? Porque analiza comportamientos de usuarios, patrones de tráfico, detección de anomalía y puede entonces detectar y prevenir amenazas cibernéticas en tiempo real, ¿ok? Entonces, en la educación es de gran beneficio el Machine Learning, porque a través de los sistemas de tutorías inteligentes se pueden adaptar, o sea, hay sistemas adaptativos que pueden ofrecer tutorías individualizadas. Se puede adaptar el contenido educativo de acuerdo al ritmo del estudiante, al estilo de aprendizaje de cada estudiante. Igualmente, las calificaciones automatizadas. Se usan esos algoritmos, ¿ok? Van a permitir corregir pruebas, ensayos, se asignan puntuaciones de manera instantánea y precisa, permitiendo la automatización de esas tareas administrativas. También, como es la gestión de registros académicos, la programación de clases, o sea que es tanto útil como en el aula,
como en la gestión administrativa de las instituciones educativas a todo nivel. En la plataforma de aprendizaje adaptativo también se puede usar, o sea, de acuerdo a las necesidades del estudiante, se pueden desarrollar sistemas que le permitan desarrollar experiencias personalizadas, ¿ok? Se le pueda dar una realimentación, se le puedan dar recomendaciones de estudio. También el uso está en la predicción del desempeño de los estudiantes. Puede brindar soluciones educativas a una gran población de estudiantes cuando identifica patrones de dificultades de aprendizaje, cuando permite entonces hacer como que a tiempo, intervenir a tiempo para brindar apoyo adicional y permitir que el estudiante pueda avanzar, pueda rendir. Se puede usar también para recomendaciones personalizadas, ¿ok? Ese desarrollo de sistemas adaptativos, como lo dije, ofrece también recomendaciones en particular a cada estudiante y por supuesto que el tratamiento es diferente. Por lo tanto, se analizan datos para tomar decisiones también desde el punto de vista educativo, así como se hace en las empresas u otra organización, porque esos datos que va a trabajar identifican patrones de rendimiento. Se pueden proponer mejoras en el estudio, se puede identificar tendencias en el aprendizaje, que puede ayudar de alguna manera u otra que ese contenido educativo sea más efectivo y relevante. Por supuesto, mejora la experiencia educativa. ¿Por qué? Porque permite que esos contenidos educativos sean más efectivos, más relevantes y que permitan el rendimiento de los estudiantes. Muchas gracias por su atención. Continuando, proyección a futuro. El gran avance de la tecnología en los últimos años ha generado múltiples cambios en la vida diaria de las personas, de la forma en cómo nos comunicamos hasta la manera de trabajar, más eficaz haciendo uso de las diferentes herramientas tecnológicas. Sin embargo, existe una tecnología que promete llevar estas transformaciones a un nuevo nivel. Por ello, el futuro del aprendizaje automático está lleno de posibilidades. Por tanto, unirse a esta revolución supone una grandísima oportunidad en el mercado, donde mejorará el análisis de datos y obtener conocimientos más profundos. Actualmente, todos los ámbitos comunes pueden nutrirse de las aplicaciones del aprendizaje, por lo que es difícil imaginar un futuro sin él. A medida que la tecnología avance y los conjuntos de datos se vuelvan más extensos y diversos, los algoritmos de aprendizaje automático seguirán mejorando en precisión y eficiencia. Además, los avances en las técnicas de interpretabilidad y explicabilidad aliviarán las preocupaciones sobre la transparencia y la responsabilidad de los modelos de aprendizaje automático en los distintos ámbitos. El aprendizaje automático no solo ofrece oportunidades de crecimiento, sino que está revolucionando numerosas industrias al permitir tomar decisiones más informadas. Ayuda a los desarrolladores a analizar problemas con un enfoque innovador y ofrecer información más rápida y con mayor precisión. También se espera que durante los próximos años se cree un modelo de usos múltiples que realice infinidades de tareas al mismo tiempo. Ya no habrá que preocuparse por comprender las aplicaciones relevantes de un marco, sino que se entrenará un modelo en varios dominios según las necesidades. Además, con la proliferación de las bases de datos y el almacenamiento en la nube, los equipos de datos piden más flexibilidad cuando se trata de usar conjuntos de datos en varios sistemas. Por ello, va a haber grandes avances en el campo del aprendizaje automático distribuido. Se integrarán inmediatamente al trabajo en los nuevos sistemas y experimentan portabilidad del modelo. Reflexiones y conclusiones. Globalmente, el aprendizaje automático desempeña un papel crucial, ya que permite a las computadoras aprender de las experiencias y los datos para mejorar su desempeño en tareas específicas sin necesidad de programarlas. En este sentido, el aprendizaje automático brinda una amplia gama de ventajas en diversos sectores y aplicaciones. El aprendizaje también es capaz de identificar ineficiencias en los procesos, optimizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad general. Es por ello que el aprendizaje automático de la inteligencia artificial abre todo un abanico de posibilidades para las empresas y la sociedad. Entronca con un panorama de inteligencia artificial que promete una innovación mundial transformadora. Es esencial para superar desafíos como la calidad de los datos, la interpretabilidad de los modelos y la generalización para aprovechar plenamente el potencial del aprendizaje automático en los distintos ámbitos.
A medida que el aprendizaje automático continúa avanzando, es fundamental mantener un equilibrio entre la automatización y la toma de decisiones humanas. El aprendizaje automático está creciendo en importancia debido a los volúmenes y la variedad de datos cada vez más grande, el acceso y la asequibilidad del poder computacional y la disponibilidad de Internet de alta velocidad. Finalmente, tiene el potencial de transformar múltiples industrias y mejorar la eficiencia y la toma de decisiones basada en datos. Muchas gracias.